Hola a todos, gracias por participar en esta tercera transmisión en vivo con el tema bioseguridad y transporte de muestras biológicas. Está a cargo de la licenciada Chandel Farroñay. Ella labora en el Instituto Nacional de Salud, así que les paso con ella. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. El día de hoy vamos a seguir con el tema anterior, pero revisando otros tipos de muestras. En este momento vamos a empezar con la respuesta a la pregunta de una de las preguntas del día de ayer. Preguntas de la sección 2. La pregunta fue, ¿existe alguna norma que indique el uso de doble guante? Si es así, ¿en qué casos utilizarlo? Bueno, la Organización Mundial de Salud tiene un documento que es bastante interesante y sería bueno que lo lean, que es sobre el uso racional de los equipos de protección primaria para COVID-19. Son las consideraciones durante escasez severa. No recomienda, hay varias cosas que nosotros usamos en el día a día que no son recomendadas por la OMS. Y estas recomendaciones también son respaldadas por la CDC. No recomienda el uso de cubretodos ni tampoco el uso de doble guante. Considera que estos equipos de protección personal deberían ser utilizados en otro tipo de brotes, como el ébola. Así que se establece que según esos documentos no es necesario utilizar doble guante para la atención de pacientes con COVID-19. Sin embargo, hay un artículo y hay varias también asociaciones que mencionan los beneficios del uso de doble guante, ¿no? Este artículo es una revisión sistemática publicada en el año 2020, está en las colecciones de revisiones sistemáticas de Cochrane. Es el equipo de protección personal para prevenir enfermedades altamente infecciosas debido a la exposición a fluidos contaminados en el personal de salud. Lo que hicieron ellos es comparar varios artículos, mencionan que fueron 24, para ver el uso del equipo de protección personal y si es que previene o no a los agentes infecciosos. En este caso, uno de sus outcomes era comparar el uso de doble guante para retirarse el EPP con el uso de un solo par de guantes. En uno de sus outcomes fue el virus, la cantidad de virus detectada, la contaminación. Lo que encontraron fue que el doble guante puede llevar a una menor carga viral o una menor contaminación por virus o por bacterias comparado al uso de un solo guante, con un riesgo relativo de 0.34. Si podemos ver en este gráfico de acá, lo que ellos hicieron fue colocar una bacteria o un virus que no fuera patógeno para el ser humano, ver cómo se manipulaba y luego lo midieron en distintas partes del cuerpo del personal de salud. Encontraron que en los que midieron en todas las partes del cuerpo, el riesgo relativo era menor de 1. En este caso, era 0.34 para todas las partes del cuerpo. Eso quiere decir que el uso de doble guante te protegía. En otras partes del cuerpo, como la cara, en la camisa o en los pantalones, encontraron diferentes riesgos relativos, diferentes índices de riesgo. En el caso de la cara, encontraron que el doble guante, que la balanza se inclinaba para el uso de un solo guante. Pero en este caso, como el índice de confianza cruzaba el 1, esta evidencia no es tan fuerte como la de el uso de doble guante, como la que beneficiaba el uso de doble guante. Este mismo efecto de que el intervalo de confianza cruza justo por el 1 se observa en la camisa y en los pantalones. Bueno, la conclusión fue de que sí, el uso de doble guante producía menos carga viral y menos contaminación bacteriana. He revisado algunos protocolos de hospitales y de universidades sobre los equipos de protección primaria que uno tiene que utilizar. En este caso he puesto acá algunos porque la otra parte de la pregunta era cómo utilizarlos. Hay
un curso de la Escuela Nacional en Salud Pública. Es un curso que se da acá en Perú, que considera también el uso de 2 pares de guantes. Esto lo considera como algo opcional. Se tiene que colocar el par de guantes por encima, cubriendo la manga del mandilón. Recomienda que se use doble guantes cuando vamos a manejar material biológico o fluidos biológicos, cuando hay alto riesgo de salpicaduras o de contacto con alguna de esas sustancias, o cuando vamos a hacer tareas pesadas como levantamiento de cadáveres, o cuando el guante haya una gran posibilidad de que el guante se llegue a romper. Esto también lo menciona la Organización Mundial de Salud, pero en el año 2014. Esta figura del medio, la que está de color verde, es un protocolo de la Escuela de Medicina de Emory, en la que menciona que también ellos utilizan doble guante. Lo que hacen ellos es que se colocan el primer par de guantes, luego se colocan el mandilón, se desinfectan los guantes y luego se ponen el segundo par de guantes. Cuando terminan sus actividades, se desinfectan los guantes, luego se quitan el primer par de guantes que está contaminado y que es con el que ellos han atendido al paciente, y luego con el par de guantes interno, que es el que está limpio, empiezan a retirárselo todo el EPP. En sí, todo lo que he visto es una de las consideraciones para usar doble guante es el riesgo de que se te pueda romper el guante externo, y la otra es que el par de guantes interno te va a ayudar mucho para poder retirarte el EPP. Ya. Ahora sí, seguimos con las demás muestras. El tema de hoy día es la bioseguridad y transporte de muestras en territorio nacional o envío al extranjero según normas nacionales e internacionales. Hisopado de nasofaringe, orofaringe, muestra de esputo, muestra de orina y muestra de heces. Ahorita para enfocarnos al tema de COVID, lo que se está transportando más son los hisopados nasales y faringios o nasofaringios, dependiendo del establecimiento en el que se encuentren, qué tipo de muestra toma. En el caso de las guías establecidas por la Organización Mundial de Salud, tiene un documento que es el diagnóstico, es el uso del laboratorio en esta pandemia, en el que menciona los tipos de especímenes y el almacenamiento. En el caso de las muestras de hisopados, la muestra de elección es el hisopado nasofaringio, junto con un hisopado orofaringio. Los materiales de colección serían los hisopos de Dacron o de poliéster. De ningún modo se puede utilizar algún hisopo de madera. Y la temperatura hasta que llegue al laboratorio debería transportarse de 2 a 8 grados. Si es que vamos a almacenar la muestra por menos de 5 días, se puede mantener esa temperatura de 2 a 8 grados. Si es que el tiempo de espera hasta que llegue al laboratorio es mayor a 5 días, la almacenaríamos a menos 70 grados en hielo seco. Para poder alcanzar estas condiciones, la muestra tiene que estar en un triple embalaje. El código es una sustancia infecciosa de categoría B, UN3373. El contenedor primario debe ser el medio, el tubo en el que ya viene en el medio de transporte viral. Se debe tener un embalaje un material absorbente que rodee el tubo, y debe estar dentro de un contenedor secundario. Por la forma que tiene el tubo, lo recomendable es colocarlo en un contenedor secundario en el que pueda permanecer de forma vertical, con la tapa hacia arriba. Por eso, esta vez no considero que sea muy recomendable utilizar bolsas plásticas, bolsas Ziploc, porque se caerían los tubos, o sea, no se mantendrían en la posición vertical y podrían derramarse. Si está bien tapado, se podrían derramar. Así que lo que podríamos utilizar es un contenedor con tapa rosca como este, que permite colocar varios tubos y que permanezcan en forma vertical, pero siempre colocando algún material absorbente y otro material amortiguador.
pueden ser colocados en un contenedor terciario, en un contenedor externo, pero como este material tiene que llegar de 2 a 8 grados, lo recomendable es que sea un contenedor externo que mantenga la temperatura, como puede ser una caja de Tecnopor bien embalada y con todas las etiquetas que hemos mencionado en la sesión anterior, para que mantenga la temperatura de 2 a 8 grados. Este empaque que ven aquí es un empaque especial que también permite que uno tiene la forma del medio, así que hay menos riesgo de derrames. También tiene dentro una sustancia que al tener contacto con algún líquido se gelifica, y eso nos permite, y eso ayuda a que ya no se genere ningún derrame. Si es que la sustancia líquida va a salir del tubo, va a tocar la sustancia que se encuentra en el empaque y ya no se va a derramar, se va a quedar solo como un gel. Recomendaciones sobre el transporte de muestras de esputo. En este caso también es importante mencionar que las muestras para detección de SARS-CoV-2 no necesariamente la única muestra que vamos a tomar es hisopado. En caso de pacientes hospitalizados, se pueden obtener lavados bronquialveolares, aspirados endotraqueales, y también una muestra aceptable es esputo, pero siempre hay que consultar con el laboratorio que está realizando la prueba, el ensayo, para ver qué tipos de muestras aceptan ellos. Pero estas también son muestras aceptables y que son muestras que recomienda, que según la OMS son recomendadas, ¿no?, para el diagnóstico. En el caso de la muestra de esputo, se tiene que utilizar un recipiente estéril, un contenedor estéril. La temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados y la temperatura recomendada para el envío es igual, de 2 a 8 grados, si es que el envío va a tardar menos de 2 días. Si es que va a tardar más de 2 días, se tiene que congelar a menos 70 grados. Bueno, sabemos que ahorita el tema principal es COVID, pero hay también la muestra de esputo es comúnmente utilizada para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Así que para lugares donde no se pueda congelar, también se utilizan unos medios especiales, que en este caso es una sustancia que se llama CPC, que es utilizada para evitar que la muestra, la proliferación de bacterias en la muestra. Si es que no lo puedes congelar, puedes agregarle CPC, que es cloruro de acetilpiridium. Los estudios han mencionado que se puede utilizar en una proporción de 1 en 1 con la muestra de esputo. Lo que sí no es recomendable en el caso del uso de CPC es congelar o refrigerar la muestra, porque el CPC se puede cristalizar. Para enviar una muestra de esputo, lo que tenemos que hacer es, el contenedor primario sigue siendo el frasco de esputo. Acá sí podemos utilizar una bolsa Ziploc. La bolsa haría la función del contenedor secundario, que no hay que olvidarnos que el contenedor secundario también tiene que tener la señal de riesgo biológico. Este contenedor tiene que tener un material absorbente en caso de que la muestra se derrame, y la muestra debe estar correctamente rotulada. Igual, como tiene que mantener una temperatura, hay que asegurarnos que lo podemos enviar con algún paquete refrigerante y que el contenedor externo en el que le estamos enviando pueda mantener la temperatura. También en este caso es importante que las muestras se mantengan verticales con la tapa hacia arriba, así que podríamos utilizar también unas gradillas para mantener la muestra en esa posición. En este caso también igual hay algunos empaques que vienen con un gel, ¿no? Con un material que cuando la muestra se derrama, se gelifica. Las recomendaciones sobre el transporte de muestras de orina. También se ha estado estudiando el SARS-CoV en orina. El cuadro es del mismo documento del que he sacado los otros cuadros. El recipiente es un frasco de orina
normal que utilizamos siempre. La temperatura también es de 2 a 8 grados y la temperatura recomendada para el envío de muestras es igual, de 2 a 8 grados si es que el transporte va a demorar menos de 5 días y menor a 70 grados si es que el transporte va a durar más de 5 días. Este es un ejemplo de la sustancia absorbente que encontré en este contenedor. Acá se puede observar cómo la orina está acá en estado líquido. Al tener contacto con el empaque, se gelifica. Y ya, si es que estamos transportando varias muestras, las otras muestras no se van a contaminar con la sustancia que se ha derramado. El frasco de orina también podría ser colocado en una bolsa Ziploc, si es que no tenemos un tipo de empaque como este de acá. Puede ser colocado en una bolsa Ziploc cerrada y con su señal de riesgo biológico. También hay que tener en cuenta para qué se está utilizando la muestra de orina. Si es un cultivo o una muestra que tiene que ser enviada entera, o si es una muestra en la que, por ejemplo, vamos a hacer microalbuminuria, que ya se puede enviar centrifugada, ¿no? Recomendaciones sobre el transporte de muestras de heces. Las heces también están siendo estudiadas para detectar SARS-CoV-2. Se ha encontrado que el virus también se puede eliminar por heces. No es una muestra utilizada comúnmente para el diagnóstico, pero sí se ha encontrado virus en la materia fecal. El recipiente de colección es un frasco también de heces, frasco normal de heces, como siempre. La temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 y la temperatura recomendada para el envío es de 2 a 8 si es que nos vamos a demorar menos de 5 días para que llegue la muestra al laboratorio y menor a 70 grados si es que va a demorar más de 5 días. Igual hay contenedores secundarios especiales para transportar frascos de heces y ese es un medio calibrero. Acá vamos a explicar un poquito más. En el caso de muestras de heces, en realidad en todas las muestras tenemos que considerar cuál es el ensayo que se va a realizar, qué tipo de ensayo es y cuáles son sus condiciones de transporte. No, bueno, saben que ya no es lo mismo transportar, la muestra de sangre no se va a transportar a la misma temperatura siempre, ¿no? Por ejemplo, si es para una glucosa, se tiene que congelar. Si es para un nigra, tiene que permanecer a temperatura ambiente. Depende del ensayo que nosotros queramos realizar. Acá, en el tipo, ese también es un documento de la CDC, en el que menciona el tipo de transporte y de colección de muestra según la etiología de la infección o de lo que están buscando, ¿no? De lo que está causando la alerta epidemiológica. En este caso, bueno, es un documento bastante interesante porque también mencionan el número de personas a muestrear y cosas relacionadas. Pero en este caso, el transporte de muestras por una etiología que se sospecha que es viral, tiene que ser inmediatamente refrigerada a 4 grados. Y otra porción se almacena a menos de 45 grados para antígenos o para PCR. Para transportarla se mantiene refrigerada y se coloca en una bolsa y sellada. También, como sabemos, la bolsa tiene que tener su señal de riesgo biológico en hielo o si no con paquetes refrigerantes en una caja aislada y se envía. Si es que lo que vamos a enviar es la porción que hemos separado para llevar a congelar, esta muestra se envía en hielo seco. Si es que se sospecha que la etiología es viral, se utiliza el medio de transporte anterior, de la diapositiva anterior, el medio de transporte. Solo un hisopado y se refrigera a 4 grados. Si es posible, el test se tiene que hacer 48 horas después de la colección. Si es que no es posible procesarlo antes de las 48 horas, en las 48 horas, la muestra tiene que ser congelada a menos 70 grados. Para transportarla, tiene que ser transportada como en la muestra que se tenía sospecha de etiología viral. Si es que se sospecha de una etiología parasitaria, se
se almacena la muestra en un fijador. El más común es el formol, o si no, refrigerada. Si es que no le colocamos formol, la temperatura de refrigeración es a 4 grados. Otra parte también de la muestra debe ser congelada. Si es que para transportar el transporte de muestras que requieran refrigeración, también se sigue las recomendaciones anteriores. Y para muestras que se transporten a temperatura ambiente, podemos enviarlas simplemente en un contenedor a prueba de agua, pero siempre siguiendo el tipo de embalaje. Y esto ya es menos común, pero si se sospecha de una etiología química, se procede inmediatamente a refrigerar a 4 grados. Y si es posible, también otras muestras como suero, orina y vómito. Y bueno, inmediatamente se refrigera a 4 grados, son las mismas recomendaciones anteriores. Y en este caso, sí tenemos que ponerle doble bolsa, ¿no? Y tiene que estarse, y bueno, mencionan las otras muestras que también se tienen que enviar. Y acá también es importante que se evite de que los especímenes, las muestras, tengan contacto directo con los paquetes refrigerantes. Sobre la bibliografía y los documentos de dónde saqué esta información, son de la Organización Mundial de Salud, el documento de ensayos de laboratorio para coronavirus en humanos, en casos sospechosos de humanos, el documento de la CDC, instrucciones para colectar muestras de heces, y el dato de la CPC es de un artículo científico, el autor es Das, es el transporte de muestras de esputo en fluoruro de acetilpiridium para estudios de resistencia, de resistencia en áreas remotas de India. Eso sería todo. Si tienen algunas preguntas, creo que se les va a estar atendiendo el día de hoy. Sí, licenciada Chandel, aquí tenemos algunas preguntas de los que están siguiéndonos en la transmisión en vivo. Nuestros amigos de Cosical preguntan, ¿el uso de doble guantes es lineamiento interno de la organización? No sé si usted nos podría brindar un poco más de esta información. ¿Cómo lo están haciendo en el INS, por favor? El lineamiento es un lineamiento del equipo de respuesta rápida, más que todo, ¿no? Nuestras guías sí están ceñidas a la OMS y a la CDC, en la que consideran que no se debería usar doble guante, pero por experiencias personales que nosotros tenemos, el doble guante es bastante útil. Es más que todo para el momento de cambiarnos, ¿no? De retirarnos el EPP, nos ayuda bastante tener un guante adentro. Para que quede claro, no se recomienda el uso por cada toma de muestra de doble guante, solo para el retiro del EPP. Sí, en el caso de que nosotros estemos tratando con pacientes, la normativa dice que nos tenemos que cambiar de guante cada vez que atendamos a un nuevo paciente, sea cual sea su resultado de PCR. Si es positivo o negativo, igual uno se tiene que cambiar de guantes, ¿no? No es que solo en el caso de pacientes positivos utilizas un solo guante para pacientes positivos o un solo guante para pacientes negativos. Lo que establece es que uno se tiene que cambiar de guante siempre. Claro, el par de guantes. Lo que me refería era si es que la toma de muestra en cada paciente, o sea, se tiene 2 pares de guantes puestos o solamente es para finalizar antes del retiro del EPP, me pongo un par más y me retiro el EPP. No. Cuando se utilizan 2 pares de guantes, el par de guantes interno siempre permanece con uno. Solo lo único que uno se va cambiando por paciente es el par de guantes externo. Genial, ya quedó claro para todos los que están haciendo las preguntas. Creo que todos repiten la misma pregunta que no quedaba claro, pero muchas gracias por la aclaración, licenciada Chandel. A ver, aquí hay otra pregunta. Elsa Vega nos pregunta, una muestra de hisopado nasofaringea que demora de 2 a 3 horas, voy a interpretar porque he puesto de 2 a 3 nada más, en ingresar a un laboratorio de procesamiento, ¿qué temperatura se debe transportar? Según las recomendaciones de la CDC,
O sea, menciona esto, si es que la muestra no va a ser transportada inmediatamente al laboratorio, tiene que ser refrigerada de 2 a 8. Ahí indica el tiempo también, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. De 2 a 8 grados. Claro, ¿En qué tiempo? O sea, si es que no va a ser inmediatamente transportada, debe ser guardada, almacenada de 2 a 8 grados. para muestras de hisopado faringe, ¿no? Ujú. Esto quiere decir que al medio de transporte hay que condicionar los bloques de hielo y, bueno, los servicios que ya están trabajando con el transporte de muestra tienen vehículos acondicionados, los medios de transporte o los famosos coolers también ya vienen con bloques de hielo acondicionados. Incluso tienen termómetros calibrados para poder monitorizar constantemente la temperatura. ¿Qué significa esto? Que si es que tomaron la muestra de hisopado nasofaringe a unas 3 cuadras del hospital, igual se tendría que transportar con esta temperatura, porque acuérdense que se está trabajando con material ARN y son altamente inestables, Claro. ¿no? Entonces es necesario la conservación de 2 a 8 grados para el tiempo que se va a transportar la muestra. Indica ahí, licenciada, el tiempo máximo en días, porque de ahí Allá. ya es a menor a congelación, si no me Claro, equivoco. si es menos de 5 días, si la muestra va a llegar al otro laboratorio en menos de 5 días, se puede mantener esa temperatura de 2 a 8. Si es que va a demorar un poco más, por ejemplo, más de 5 días, le ponen el corte de 5 días, se tiene que congelar a menos 70 grados. Este dato es esencial porque acá en Perú, en otros países les llaman estados a los diferentes ciudades o las ciudades grandes que está compuesto un país. En, en México se le llaman estados, si no me equivoco, acá en Perú se llaman departamentos. Perú tiene 25 departamentos, dentro de las cuales no todas están cerca de la capital donde se está haciendo las pruebas de PCR o algunas otras ciudades que también están incluyendo PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciudades que en bus están a 25 horas o 30 horas y para ello hay que tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, si es que no están haciendo transporte de muestras, en este caso en una ciudad que es de 30 horas, y te dicen que tu muestra va a llegar al lugar donde están haciendo la PCR en 7 días, pues ya obligado se tendría que hacer el acondicionamiento del transporte ya bajo congelación. ¿Cierto, licenciada? Sí, licenciado, en realidad el transporte de muestras, el envío debe ser a congelación, porque sabemos de que aparte también hay un tiempo de demora dentro de los mismos laboratorios regionales para que salgan las muestras. Por ejemplo, no es que envían una muestra, ni bien llega una muestra, esa muestra es enviada, sino que se demora un tiempo en laboratorio hasta que se junten un número de muestras que ya puedan ser enviadas. Acá la pregunta indica, ¿solo con hielo? Jean-Pierre Chan nos pregunta, ¿solo con hielo seco se puede hacer la congelación de la muestra o también se podría utilizar nitrógeno líquido? Lo recomendable en el caso de, o sea, para enviar la muestra, sí es necesario el hielo seco para el transporte de la muestra. Claro, porque para el Ujú. acondicionamiento del nitrógeno, o sea, necesitas tener el medio de transporte adecuado también, pues, ¿no? Ujú. Y Es más fácil el colocar costo es hielo mucho seco. mayor. Y además también, si uno coloca hielo seco, hay también unas especificaciones para muestras o para material biológico que requiera hielo seco, ¿no? Para enviarlos. Para hacer el envío, también tienes que colocar que la muestra tiene hielo seco. Perfecto. Ujú. Licenciada, ¿tendrá a la mano la normativa de donde puso esa información? Creo que la bibliografía lo mostró, donde está esta tablita, dependiendo el tiempo que se va a demorar en transportar, a qué temperatura debe ser el transporte.
la tablita la Del que, bibliografía de la tablita o sí, la tablita. del que está en pantalla ahorita. Ah, ya. Aquí está la bibliografía, un ratito. Esta es. ¿Desean que la ponga en pantalla? Sí, sí, es la primera, ¿es cierto? De la OMS. Sí. Ujú. En este caso, la bibliografía que ustedes pueden descargar es de la OMS. Igual las diapositivas también en el Facebook del instituto van a quedar para que puedan tenerlo en la mano y puedan descargarlo. Así que no se preocupen. De aquí, terminando la transmisión, seguro ya cuando busquen en el Facebook del ILC, van a encontrar disponible las diapositivas de hoy, de ayer y de antes de ayer. Aprovechando la presencia de la ponencia de la licenciada Chandel, también nos preguntan aquí sobre el material EPP correcto a usar. O sea, no sé si es que nos puede detallar, por favor, cuando van a hacer la toma de muestra del hisopado, ¿cuáles son los materiales correctos de EPP a usar? Ya. El material correcto de EPP, igual, según lo que dicta la Organización Mundial de Salud y también la norma técnica sobre atención de personas con COVID-19, que es la norma técnica peruana, sería el uso de un mandilón que tiene que ser descartable, el uso de una gorra descartable también, el uso de protección ocular. Esta protección ocular pueden ser los lentes, las gafas protectoras o puede ser una máscara facial. El uso de protección respiratoria, que de nuevo, según el tipo de trabajo que uno va a hacer, debe ser mascarilla N95 o bueno, o algún equivalente que puede ser la KN95, la FFP2 y otras normativas también, otras equivalentes. Si es que no es necesario, no vamos a hacer un procedimiento en el que va a haber generación de aerosoles, pues se puede utilizar una mascarilla simple. No se ha recomendado el uso de, por ejemplo, mascarillas comunitarias, como son las de tela, en personal de salud. Así que puede ser una mascarilla quirúrgica o puede ser un respirador N95. El uso de guantes, y eso es lo dado por la norma. ¿Hay alguna variación de todos estos materiales cuando se va a hacer solamente la toma de muestra de sangre venosa o sangre capilar para las pruebas rápidas? Lo que podría, bueno, máscara facial. La máscara facial más que todo nos sirve por si es que el paciente nos va a toser. Como sabemos, cuando uno hace hisopado es casi inevitable que el paciente tosa. A muchos les produce solo el hecho de colocarle un hisopo dentro de la nariz o meterle un poco más al fondo, el reflejo de tos, simplemente por estarle tocando la nariz empiezan a toser o empiezan a estornudar, y más cuando le hacemos el hisopado faríngeo. Así que la máscara facial sí es útil en esos casos. Pero en el caso de una muestra de sangre capilar, o bueno, una muestra de sangre capilar en el que solo tenemos que tocarle el dedo y hay una facilidad en el que el paciente está alejado de nosotros. Por eso en las sesiones anteriores también mencionaba, siempre es importante poner ese mínimo un metro de distancia. Ya si desean poner 1,5 metros, un poco más, poner una distancia entre nosotros y el paciente, ¿no? Ahí sí podríamos utilizar incluso mascarilla simple porque no estamos generando aerosoles con protección ocular. Pero teniendo en cuenta esas consideraciones. Pero si vamos a ir a un lugar en el que hay mucha gente y es casi imposible pedirles 1 metro de distancia, tampoco se le va a pedir al personal de salud que se exponga, ¿no? Así que para la muestra de toma de sangre capilar sí se podría usar una mascarilla simple en ese caso. Perfecto. Licenciada, ¿están haciendo otro tipo de recolección de muestra aparte de sangre venosa, de sangre capilar y de hisopado nasofaríngeo aquí en el Instituto Nacional de Salud? Digamos, el esputo
orofaringio, ¿también lo están haciendo o solo es hisopado nasofaringio, capilar y venoso? Sí había mencionado que estaban esputo no, pero lavado sí. Lavado bronquialveolar. Claro, pero siempre igual de todos modos tienen que consultar, llamar antes de enviar algo. Pero sí habían estado recibiendo lavados. A ver, Ana Arce Cabero pregunta, ¿es posible hacer uso de muestras de heces líquida para detección molecular de COVID-19? Por ejemplo, en caso de niños o neonatos, que es dificultoso realizar toma de muestra en nasofaringio. Lo que pasa es que no se está utilizando para diagnóstico todavía las muestras de heces, porque sí es recuperable el ARN en las muestras de heces, pero no es tan sensible como sacar una muestra de alguna muestra respiratoria. O sea, se ha encontrado, es un dato que conocemos, así como que han encontrado ARN de coronavirus en semen. Es un dato, es investigación, pero no se está utilizando para diagnóstico. Si no me equivoco, creo que en ese paciente que le había dado negativo, lo confirmaron por hisopado rectal, ¿no? Bueno, ahí es un dato que podrían monitorizar al paciente, ¿no? Lo que hay que recalcar aquí a todos los participantes y a los que están haciendo la prueba de COVID es que si es que ven ustedes que tiene toda la sintomatología del paciente, por más que la prueba rápida o la prueba molecular te haya dado negativo, se recomienda el seguimiento continuo del paciente, ¿no? Claro, sabemos que la prueba rápida puede dar falsos negativos si es que es tomada muy temprano en el transcurso de la enfermedad. Si es que le tomas con un día de síntomas la prueba rápida, lo más probable es que te salga negativo, ¿no? Hay estudios que mencionan que el IgM aparece a partir de los 5 días, algunos 7 días, incluso los insertos de las mismas pruebas te dicen hasta 14 días después de que te has infectado. Y lo mismo, los hisopados son muy útiles, pero tienen también falsos negativos. Si es que esta muestra no es tomada de la forma ideal, o sea, el hisopo no es dejado el tiempo suficiente, no ha cogido no ha penetrado bien dentro dentro de las fosas, no va a ser una buena muestra. O si es que se ha contaminado tal vez con algunas bacterias o con algún material de la lengua, también puede inactivar. Si es que esta muestra no es transportada de la forma adecuada, de 2 a 8 grados, también la carga viral va a disminuir. Lo mismo si es que tal vez no hemos cerrado bien el medio, le ha entrado algo de aire o alguna sustancia que, que ha hecho que se contamine el medio, ¿no? Si es que es tomada bien la PCR, es muy sensible, pero hay muchas cosas que pueden ocurrir para que la PCR pueda salir negativa cuando sí ha habido virus si la persona sí tiene coronavirus. Aprovechando que mencionó el tiempo que debe mantenerse el hisopo al fondo de las fosas nasales, en la zona faríngea, ¿cuántos segundos están aplicando ustedes ahí en el Instituto Nacional de Salud? Bueno, hay guías que mencionan 10 segundos, incluso también cada medio tiene su propio instructivo. Por ejemplo, el último que estamos utilizando, los últimos hisopos que vienen con el medio dicen 30 segundos, pero lo mínimo son 10 segundos lo que estamos utilizando de colocar el hisopo. Tiene que también o sea, moverlo un poquito para asegurarnos de que estamos tomando una buena muestra. Genial. Algunos tips que puede darnos, licenciada, aprovechando su experiencia que usted tiene en este caso de toma de muestra de hisopado y sangre capilar, para los cuidados que deben de tener para evitar falsos negativos para esta detección de coronavirus. Para el hisopado, lo principal es la toma de muestra, ¿no? O sea, no es solo que el hisopo ingrese a la parte de afuera de la nariz, solo a la fosa un poquito, no. O sea, es un hisopado nasal. En algunos casos también, por ejemplo, en otros países se usa más el hisopado nasofaríngeo, que tiene una cosita que quiero que quede clara. Cuando se refieren a hisopado nasofaríngeo,
no es porque se toma de la nariz y de la faringe, sino el hisopo nasofaringeo sí es que tiene que llegar hasta la nasofaringe, que está en la parte posterior de la nariz, ¿no? Si es que van a tomar la muestra nasal, si es, no tenemos que ir de una forma tan profunda, pero si es que sí están tomando la muestra nasofaringea es un poco más profundo, ¿no? Eso, la muestra tiene que ser bien tomada, no es solo ingresar y salir. En el caso de la muestra faríngea, también la muestra tiene que ser, no es igual ingresar hasta la faringe y salir nada más. Tenemos que entrar, hacer como una pincelada en la faringe y luego retirarla. Y de preferencia, bueno, en sí el hisopo no tiene por qué tocar la lengua ni tocar cualquier otra parte de la boca, porque se contamina. Así que tenemos que entrar seguros, vemos la parte posterior, vemos la faringe, ingresamos, hacemos la rotación del hisopo y ya sale el hisopo. Esto también acá también tenemos que considerar algunas cositas. Por ejemplo, como les mencioné, es casi inevitable que un paciente pueda toser o puede estornudar cuando uno toma la muestra. Las formas que yo he encontrado para prevenir esto es, uno, explicarle al paciente que siempre que realicemos un procedimiento, sea una toma de muestra venosa, una toma de muestra de capilar, tenemos que explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, ¿no? Es que el paciente tiene que saber, es un tema de ética, que el paciente tiene que saber a qué procedimiento lo estamos sometiendo. Así que hay que explicarle cuáles son los efectos adversos que le puede causar, ¿no? O sea, puede que le cause que tosa, que estornude, que le duela un poquito, que es completamente normal. Así que ya se va preparando un poquito y también explicarles que si es que va a toser, que se cubra, si es que siente ese reflejo. O proveerle de un papel en el bueno, más que todo en el caso de la muestra nasal, porque en la muestra faríngea sí no se puede cubrir la boca, tenemos que estar ahí, tiene que estar con la boca abierta. Así que en el caso de la muestra nasal, si se puede cubrir la boca, si es que siente ganas de toser, que se cubra la boca. También tenemos que estar en una cercanía del paciente por el tipo de muestra que estamos tomando, pero también a una distancia adecuada, ¿no? Tampoco podemos estar tan cerca si es que nuestra vista nos permite estar a cierta distancia y nuestros brazos también nos permiten llegar hasta ahí sin estar tan cerca, mucho mejor. El caso del transporte también es importante. Las muestras no las podemos dejar mucho tiempo al aire libre o a la temperatura. Bueno, y más que todo en los días o en las semanas anteriores a esta, que ha estado haciendo mucho calor en Lima. Así que el ARN sí es muy inestable y también es sensible a la temperatura y se puede degenerar un poco, degradar. Por eso en lo posible tenemos que colocar la muestra en nuestro empaque, en nuestro cooler, que tiene que estar con algún refrigerante. Otra cosa para el tema de la muestra capilar es también informarle al paciente, señor, le voy a tomar una muestra de sangre, va a ser del dedo. Bueno, eso es un poco más simple. Mantener la distancia, seguir también al pie de la letra lo que nos dice el inserto. El inserto, leerlo antes de aplicar la muestra. A veces uno se confía porque el compañero le dice, no, son 2 gotitas de buffer y una gotita de sangre. Y listo. Pero nosotros ya sabemos que todas las pruebas rápidas no son iguales. En algunas se leen a los 10 minutos, otras se leen a los 15, otras usan una gotita de buffer, otras no usan buffer cuando estamos hablando de suero. O sea, tenemos que ver el tipo de muestra y qué es lo que vamos a utilizar. Por eso tenemos que leer el inserto. Y el inserto también nos sirve para la interpretación de la muestra. Por ejemplo, hay kits de pruebas rápidas para coronavirus que te marcan clarito en la tira. O sea, te dice, esta rayita es para G y esta rayita es para M. Pero hay kits que utilizan números. Hay un kit que utiliza un número, 1, 2. Tenemos que leer para saber cuál es cuál. Y si es que le vamos a entregar resultados al paciente, hay que explicarle también cuál es el periodo, desde más o menos qué días la prueba está dando positivo, y qué puede pasar si es que le hemos tomado la muestra muy temprano. Eso también es importante, porque si es una persona que tiene síntomas, que ha pasado, o sea, ya lo he visto de que ha pasado que el señor viene recién el día de hoy y me dice, no, señorita, a mí ya me han tomado la prueba rápida como 2 veces antes y en todas ha salido negativa.
Esta vez yo he llamado para que me hagan un hisopado porque yo sí estoy seguro que tengo coronavirus. Hablo con el paciente, le pregunto cuántos días tiene de síntomas y le explico cuál es el protocolo. Al explicarle ya cuál es el protocolo y por qué las muestras anteriores les pueden estar saliendo negativas, ya se logra una respuesta positiva del paciente, ¿no? Y ya la actitud que tenía, tal vez un poco agresiva o de fastidio, porque piensa que las otras pruebas, las anteriores, han estado mal ejecutadas, ya baja un poco, ¿no? Ya acepta más la prueba rápida y se le explica, acepta tomarse la prueba y en esa prueba ya por fin sale reactivo, ¿no? Es cosa de estar también siempre en contacto con el paciente y también como profesionales de salud siempre tenemos que estar educando al paciente, ¿no? Si vemos que el paciente se está colocando mal la mascarilla, está usando un respirador que no le corresponde utilizar, o se está tocando, está manipulando de forma inadecuada algo, también tenemos que avisarle, ¿no? Y lo más importante es hablarle en un lenguaje que ellos entiendan, porque ellos tal vez no saben qué es un anticuerpo, no saben qué es una IgG, no saben qué es una IgM o un antígeno. Sería mucho por lo que le dice la prensa. Así que hay que explicarles de una manera que ellos nos puedan entender y también ponernos un poco en el lugar de ellos, ¿no? Explicarles con paciencia y con tranquilidad. Nos pregunta Vicente Laiza, ¿el tubo donde va el hisopo lleva algún medio especial o en caso si no tuviéramos estos tubos se puede preparar? ¿Cómo se puede preparar? ¿No? El medio es un medio de transporte viral que tiene, facilita el transporte de la muestra y también tiene algunas sustancias para inhibir el crecimiento bacteriano, ¿no? Lo que hacemos en el INS es comprar, o sea, compramos marcas comerciales de medios, pero un tiempo también hubo un ¿Escasez? un desabastecimiento de medios de transporte, así que también se pudo preparar. Sí se puede preparar, pero si es que tienes los equipos, el protocolo adecuado y también los materiales. Y también tienes que hacerle un control de calidad al medio antes de que salga, de que se pueda utilizar. Perfecto. Sharon Estrada pregunta, en caso de que el paciente estornude o tosa en frente del tomador de muestra, ¿qué es lo que se hace? Supongo que quiere saber si es que hay algún protocolo para estos casos específicos. ¿Cómo actúa el que toma la muestra? Bueno, en realidad tendrías que desinfectar las áreas que están cerca al paciente, ¿no? Si es posible, se cambian de EPP, ¿no? Pero sabemos que no hay muchos EPPs. O sea, lo bueno es que cuando uno está con los EPPs adecuados, es muy poco probable que si te estornuda, te contagies, ¿no? Pero podrías hacer una descontaminación de tus EPPs, de los que sean más accesibles a descontaminar en ese momento. Por ejemplo, la careta facial se puede descontaminar rápidamente. O en caso de que estés usando unos lentes y estés utilizando el respirador, lo que nos dice la casa del respirador y las instrucciones es que si es que han sido manchados con alguna secreción, deben eliminarse. Eso también nos dicen todas las normas, incluso las normas de reuso y de uso prolongado de respirador, también dicen que si es que le ha caído alguna secreción, deben eliminarse. Para eso, para evitar esos casos, porque sabemos que los respiradores ahora, los centros de trabajo no los están dando tan seguido, se recomienda también que se utilicen máscaras faciales, que eso permite que el respirador se cuide y no tenga contacto con fluidos biológicos, o si no, también hay lugares donde están utilizando mascarillas quirúrgicas encima de tu respirador. O sea, es descontaminar lo que se pueda descontaminar en ese momento y también dejar que pase un tiempo entre la siguiente toma de muestra, ¿no? Y como dije en la sesión anterior, si es que nosotros tenemos que el área donde tomamos la muestra es un área que se va a generar, que sí o sí es posible que se generen aerosoles, ¿no? Así que cuando uno toma la muestra, yo más que todo tengo experiencia en domicilios, tomando las muestras de hisopados, si estás tomando la muestra en la casa, que todos los demás miembros de la familia se retiren de ese lugar. Se le explica, ¿no? Señores, probablemente el señor vaya a toser,
en este momento voy a estornudar y no quiero que todos ustedes también se contagien si es que no están contagiados. Así que se retiran cada uno manteniendo su distancia social a sus habitaciones, ¿no? Perfecto. Lalo Nieto Ambrosio pregunta, ¿qué tipo de desinfectante podemos usar? ¿No? Recomienda el gluconato de clorhexidrina para, hacer la desinfección, en este caso del protector facial, o u otro desinfectante están usando en el Instituto Nacional de Salud. Nosotros usamos lejía, más que todo, para desinfectar. Si es que en ese momento, sé que no es sencillo que todo el mundo cargue con un frasquito de lejía diluida y además la lejía tiene que también ser del día, se puede desinfectar con alcohol. O sea, entre usos o entre casas se puede desinfectar con alcohol, pero lo recomendable es que siempre lo estés al final de la jornada con un poquito de lejía. El alcohol que están usando es el de 70 o 76, si no me equivoco. 70. 70. ¿Y la lejía en qué porcentaje, licenciada? 0.5. 0.5%. Ya. Eso vendría a ser, si no me equivoco, 100 mililitros en 10 litros de agua, creo, ¿no? Ajá. Es la lejía comercial 1 en 10. La lejía Perfecto. comercial, la diluyes 1 en 10. Justo Lalo Nieto Ambrosio estaba preguntando la concentración. Ahí está la respuesta, 0.5%. Ahora la dilución, que 1 en 10, la dilución. ¿Sí? A ver, ¿qué otra pregunta está por aquí? Elisa Vega pregunta, en su experiencia, si sale positivo IgM, se hace 14 días de aislamiento y le vuelven a hacer el control a ese paciente o ya no. Solo una sola vez van a hacer la toma de muestra a una familia o si le hacen un seguimiento y cada cuántos días es ese seguimiento, si lo hicieran. Lo que pasa es que hay varios equipos dentro de... Nosotros ahorita estamos trabajando apoyando a la CDC, mi conexión sale inestable, a la CDC. Hay varios equipos dentro del MINSA que realizan funciones específicas. En el caso de los equipos de respuesta rápida, la función del equipo de respuesta rápida es atender a las llamadas, ni bien llega a nuestra base de datos alguna llamada del 113, y es ir a tomarle la muestra para detectar casos nuevos. Hay otros grupos que sí son grupos de seguimiento clínico, que dependiendo de si es que el paciente necesita algún seguimiento, porque si ven la norma técnica de atención a pacientes, es dependiendo de, no a todos los pacientes se les hace seguimiento presencial. Hay un grupo de, si los pacientes son casos leves y no tienen factores de riesgo, se les hace seguimiento telefónico, ¿no? Y si es que los pacientes son casos leves y si pertenecen al grupo de riesgo, que sea obesidad, son pacientes mayores mayores de ya adultos mayores, son personas con enfermedades renales, personas con diabetes. Ahorita seguro que me voy a olvidar de algún grupo de riesgo, pero ahí también está la definición de grupos de riesgo. Ahí recién se les hace la visita domiciliaria, ¿no? Con un espacio de tiempo mínimo de 72 horas, o sea, por lo menos cada 3 días tienen que hacer una visita domiciliaria a esas personas. En el caso de sus familiares, cuando uno va a una casa, lo que hacen los equipos de respuesta rápida, si es que consideran necesario, porque algunas veces no se consideraba necesario, se hace también el tamizaje a las personas que tienen contacto con el caso sospechoso, ¿no? Si vas a una casa y el único que te refiere síntomas es tal persona, pero es la que ha llamado, pero también ves que él vive con su abuelito de 70 años, con su mamá que tiene sobrepeso y tiene diabetes, a esas personas también se les hace el tamizaje, ¿no? O si ves que no era el único que tenía síntomas en ese momento, también se les hace, hay otra persona con síntomas, también se le hace ese tamizaje. En ese momento también se tamiza los contactos. Si es que por alguna razón no se ha podido tamizar al contacto, el epidemiólogo que ha ido ese día no lo ha visto conveniente, también los contactos tienen la opción de llamar al 113. En el caso de los controles, lo que dicta la norma es que el criterio de alta es una evaluación por
por la persona que está siguiendo ese caso. En el caso, sería un clínico, es una evaluación clínica, es criterio clínico. Pero la norma también establece que a partir del día de diagnóstico son 14 días de aislamiento. Si es que la persona no tiene síntomas, ya después de los 14 días se le da un alta. No establece que sea un control. Pero en todo caso, el control es para saber si esta persona sigue contagiando o no. Sería un hisopado, ¿no? Hay algunas personas que sí han requerido alguna prueba, algún medio probatorio de que no están contagiando y se les hace el hisopado. Más que todo personal de salud, ¿no? Que tiene que volver a sus labores. Bueno, ahí está la respuesta para Elisa Vega. A ver, aquí nos dice, son trabajadores de salud con IgM positivo y para que vuelva al trabajo le hacen control a los 14 días y vuelve a salir IgM y no sale IgG. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar sucediendo en ese caso? La verdad es que la respuesta, ese es un caso particular. Lo que pasa es que la respuesta de anticuerpos, de lo normal sí sería que suba, ¿no? En todo caso, debería ya aparecer la IgG. Debería A ver, aparecer ya. Pero, claro, en teoría, la teoría nos indica que a partir de los 7 días aparece el anticuerpo IgM, que a los 14 días, según los estudios en la China de los mismos fabricantes, puede haber más concentración a partir de los 14 días de IgM, y que el IgG empieza, en teoría, a partir de los 14 días a ser detectado, pero esta enfermedad es nueva para todos nosotros, así que lo que hoy día se publica, mañana puede salir otra publicación diciendo que ya no es, ¿no? O sea, como es una enfermedad nueva, todo es muy variable. O sea, y la teoría que conocemos aquí, pues no nos ayuda mucho, porque eh, si es que en este caso que Elisa Vega que plantea, que nos menciona que tiene 3 casos de pacientes que son trabajadores de salud y que ya pasaron los 14 días y aún sigue saliendo IgM y no sale IgG, ¿qué puede estar pasando, no? en teoría, No es necesario que solamente salga IgG para decir que ya está sano, ojo, porque si es que la línea es marcada de IgG y tú ves que el paciente sigue con la sintomatología, entonces quiere decir que está con la infección, ¿no? Mucho depende del que toma la muestra y de cómo va a ser el llenado de la sintomatología en la ficha de SysCovid, ¿no? Porque tiene una partecita para poner comentario. Entonces, si es que ven ustedes que tiene el paciente toda la sintomatología y por más que está saliendo IgG, o sea, se tiene que seguir recomendando el monitoreo permanente del paciente hasta su recuperación o si es necesario la recomendación para su hospitalización de inmediato. Y para las preguntas que están haciendo sobre las recomendaciones de las pruebas rápidas, pues las pruebas rápidas deben ser evaluadas antes de su uso, ¿no? Porque ya son más de 100 marcas que está llegando al país de diferentes tipos de pruebas rápidas. Y, y la mala noticia es que no todos los que están trayendo pruebas rápidas pues son droguerías, o sea, son personas naturales que desconocen la parte de salud, que no saben ni para qué sirve la prueba rápida, pero como tienen dinero lo están importando, ¿no? Y entonces ellos no verifican o no piden las especificaciones técnicas previamente de los estudios que han realizado en el país de origen de estas marcas. Entonces, eso es un gran detalle a considerar si es si es que ustedes están comprando pruebas rápidas para sus laboratorios privados o para sus hospitales, pues recomendamos que sean exclusivamente a droguerías, ¿no? Que son empresas que ya tienen al menos conocimiento de del producto, de la calidad de producto que tienen que vender. Eso no garantiza tampoco que nos van a dar la mejor marca, ¿no? Cada fabricante tiene un porcentaje de sensibilidad y de especificidad que detalla en sus insertos.
¿no? Y lo que la droguería tiene que proporcionar es el estudio técnico para que el que compra esté consciente, ¿no? De esa sensibilidad, si ha sido obtenida de 300 pacientes positivos o negativos, o de 50 pacientes positivos y negativos nada más. O sea, depende de la cantidad de la población también para dar el peso del estudio y de la robustez de la prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado en la selección de las pruebas rápidas, y lo mismo para la selección de las pruebas de PCR, ¿no? Tampoco es la prueba de PCR es lo último, y que si es que sale que negativo y el paciente está con toda la sintomatología, se recomienda el seguimiento. La otra O recomendación, la otra repetición de la prueba también. repetición Una de la nueva muestra. prueba, una nueva muestra, por los detalles que ha mencionado la licenciada Chandel sobre las consideraciones de preanalítica, ¿no? Que pueden haber muchos errores en la preanalítica y en el transporte de la muestra también. Son muchos factores. Y acuérdense que en los insertos de las mismas pruebas rápidas te dan la sensibilidad de 85%, 88%, 90%, creo que debe ser la más alta en prueba molecular. Entonces, ¿qué significa eso? Que si te dice que tiene una sensibilidad de 90%, de 100 pacientes positivos, o sea, de 100 pacientes que realmente son verdaderos positivos, solamente la prueba molecular te está detectando 90, y hay 10 pacientes de ellos siguen contagiando mientras van saliendo a la calle, ¿no? Y eso que es una prueba molecular considerada que es una de las mejores. Y lo mismo pasa para las pruebas rápidas. En la actualidad, el protocolo que se está utilizando es en el INS. En el INS es para sangre capilar, pero en los hospitales se está tomando en sangre venosa. Y haciendo un comparativo rápido nada más de cuál es mejor, sangre venosa, sangre capilar, pues nos damos con la sorpresa de que si en la toma de muestra de sangre venosa aparecen líneas tenues en el suero, que en teoría hay mayor cantidad de anticuerpos, eh, en el capilar no se sale como negativo. No sé si es que le habrá pasado eso a usted, licenciada, esos casos, Yo ¿no? tomo solo sangre capilar, pero sí había visto algunas fotos o algunos reportes de que sale de que sí, pues salen las bandas, empiezan a salir ya en la sangre venosa, ¿no? En el suero. En sí, todas las muestras, lo que dice el inserto es que, o los estudios son que tienen el mismo rendimiento, pero hay algunas veces que salen o que me envían algunas fotos así, ¿no? Me dicen que está hecho en sangre capilar y está hecho en suero. Sí, entonces es algo que cada laboratorio, cada institución debe de considerar la evaluación de la prueba rápida o de la prueba molecular que está adquiriendo, ¿no? Claro, el cambio de cada vez que se cambia un lote o cada vez que cambian de marca, ¿no? Y también cada vez que cambian de marca, capacitar al personal para cuáles son las diferencias de esta marca con esta marca, ¿no? Decirles cuáles son las diferencias en el procedimiento. Bueno, acá Elisa Vega nos está bombardeando con las preguntas, ¿no? A ver, nos dice, el INS debería hacer la verificación de estos reactivos y recomendar las buenas marcas. Hay un listado donde publicó el INS, si no me equivoco, Digemit. Digemit publicó un listado de todas las droguerías que están importando de manera legal, ¿no? Hay un listado, son aproximadamente de 100 empresas, 100 droguerías, donde figuran ahí el nombre de la empresa y la marca que están importando. Entonces, el INS es un puente de esta evaluación de las pruebas rápidas o de las pruebas moleculares, pero el DIGEMIT en sí es el que toma la batuta, ¿no? Porque ellos saben qué empresas van a importar, porque ahí se hace el trámite de la importación, Claro, ¿no? Se ellos son los sacan los encargados permisos. de los dispositivos médicos, que en este caso Eje- serían las pruebas rápidas. Ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Digemit? O sea, no piensen que no está haciendo nada. O sea, ¿no? Digemit lo que está haciendo es, si es que hay alguna empresa que está trayendo pruebas para COVID, de la cantidad total de pruebas que están importando, pues ellos toman 200 unidades o 200 pruebas para su evaluación, ¿no?
que son derivadas al área de control de calidad del INS. Y ahí se están verificando, ¿no? Si es que funcionan de manera correcta o no. En este momento de pandemia no se puede hacer un protocolo estricto tampoco de verificación de método de las pruebas rápidas, porque acuérdense que estamos sobre la marcha, ¿no? Tenemos la enfermedad detrás que va avanzando cada vez más, y entonces se están haciendo verificaciones mínimas, como si es que se marca la línea de control en la tira, si es que con las gotas de sangre aplicable en los cassettes funcionan de manera correcta, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se debería usar en momentos de pandemia? ¿Sí? Porque si es que no fuese pandemia, se aplica pues la guía de la CLC y la EP12 para hacer una correcta verificación de la marca que estoy usando. Pero en caso de emergencia, en caso de pandemia, el FDA publicó para esta verificación de métodos que sería lo mínimo a usar sería 3 muestras negativas confirmadas y 3 muestras positivas confirmadas, ¿no? Al menos con ello garantizamos que la marca que estamos usando pues es la ideal. Ahora, mi recomendación personal es que si tienen muestras positivas, ¿no? Si tienen muestras positivas, sería genial si puedan titular esos anticuerpos, que puedan derivar a un laboratorio que tiene ELISA o que tiene quimioluminiscencia, y pues puedan hacer una titulación de anticuerpos y puedan separar en crioviales, ¿no? Las diferentes concentraciones de las titulaciones, ¿no? Al medio, al 4, al 8, al 16, al 32, haciendo las diluciones de este suero positivo, verdaderos positivos, y que las marcas que van adquiriendo para su laboratorio puedan ir probando con estas diluciones y ver hasta qué dilución de anticuerpo pues esta marca detecta, ¿no? Eliani Vergara nos indica, ¿pueden llegar a salir falsos positivos en las pruebas rápidas? Falsos positivos en las pruebas rápidas. ¿Ha Sí. tenido casos? Bueno, lo que pasa es que es un poco complicado ver si es un falso positivo o no, ¿no? Porque tendríamos que también, si es un falso positivo, o sea, con qué ha hecho reacción, qué ha ocurrido. O sea, una prueba rápida, sí puede tener falsos positivos. Hay un porcentaje de personas que no tienen la enfermedad y que van a salir positivos, o la muestra puede hacer reacción cruzada con anticuerpos con algún otro virus. Cada inserto tiene la lista de patógenos con las que sí puede causar reacción cruzada. Claro. En este caso ya estamos hablando de exactitud, ¿no? Hay que poder ver en la prueba, en el inserto de la prueba rápida o de la prueba molecular, la exactitud. Y por más que diga que es el 100%, pues por ahí Hay siempre que tomarlo habrá. con pinzas. Sí, siempre hay uno, dos. ¿Sí? Y lo ideal pues sería confirmarlo con otra prueba, ¿no? Como usted mencionó, con otro tipo de pruebas, que puede ser el ISO, el quimio, si es que se tiene mucha sospecha. A ver, ¿quién más nos pregunta acá? José Eduardo Cosme Quintana nos pregunta, ¿se puede dar una reinfección por COVID-19? Eso sí si respondemos mal aquí nos llevan a la cárcel. Sí. Hasta el momento no hay estudios que confirmen todavía, digamos, este punto, pero indican que hay pacientes que están más de 40 días hospitalizados, 50 días, 60 días. Los 2 pacientes que fueron publicados de la China, que hasta que cambiaron de color, menciona, pero no se sabe si es que tenían ya una predisposición de otras enfermedades o si ha sido ocasionada por el coronavirus, ¿no? Todos los estudios ahorita son nuevos, ¿no? Es una enfermedad nueva y Tenemos que seguir evaluando. aún está en evaluación. Todo lo que se dice está en tela de juicio, ¿no? Hasta los medicamentos, ustedes mismos se pueden dar cuenta que
cada semana, cada mes van variando el uso de los medicamentos, ¿no? Claro, si revisamos a los medicamentos, en la misma norma del Ministerio de Salud, dice que los tratamientos han sido discutidos en un comité de expertos y por eso se han colocado como tratamientos en la norma, pero no tienen evidencia, no hay ensayos clínicos que aseguren que esos medicamentos pueden mejorar el curso de la enfermedad. Igual si hubieran ensayos clínicos no es suficiente con un solo ensayo, tiene que haber una serie de ensayos, luego realizar una revisión para ya tener una evidencia fuerte pues, de que eso sirve o no. Carrasco Lix aquí nos ha apoyado con su comentario. Gracias, Carrasco, por la aclaración de que sí es cierto de que hay personas naturales o empresas que están en otro rubro, que están importando pruebas rápidas, claro, pero el decreto es muy claro, o sea, no pueden comprarlas, pero solo para el uso en sus trabajadores, ¿no? Previa contratación de un servicio de salud ocupacional, o sea, no es que yo soy un panadero que tengo 100 trabajadores y puedo importar yo mismo 100 pruebas rápidas y yo mismo las hago las pruebas, o sea, ¿no? Porque no tengo la capacidad para poder hacer la interpretación correcta. Si los mismos trabajadores de salud tenemos muchos inconvenientes para poder interpretar la positividad o la negatividad dependiendo de estas marcas, porque hay en algunas marcas, como les decía, pueden salir tenues y son positivos o reactivos, que se está utilizando el término para el reporte en SysCovid acá en Perú. Se reporta reactivo a IgM, reactivo a IgG, ¿no? De esa manera se está reportando. Y también se ha apreciado que en algunas marcas que no detectan poca cantidad de anticuerpos o detectan de manera ínfima, o sea, se nota que las líneas, o sea, ni siquiera son tenues, sino son transparentes, ¿no? No sé si usted, licenciada Chandela, ha tenido esa experiencia con alguna marca de ver líneas transparentes o gracias Ah, a Dios todavía solamente le ha tocado líneas tenues. sí, sí hemos visto un poquito, justo hemos tenido una discusión por eso. Sí, hay diferencias entre marcas. Por ejemplo, hay una marca que se ven unas líneas tenues, que es también una cosa de que tú le dices a tu compañero, tú ves esto y si tu compañero usa lentes o no está usando la medida correcta, no la va a ver. Y yo sí la veo, pues. Y se repite la prueba con otra marca y no sale nada en la otra marca. No marca Wow, ninguna línea. lo que acaba de decir es una realidad que pasa la mayoría de los trabajadores de salud, o sea, ¿no? Muchos somos cortos de vista y no queremos usar lentes, ¿no? Tienen que Imagínense usar lentes. que están haciendo esta prueba rápida, y por más que estén utilizando suero y ves la línea tenue, como no tienes puesto lentes, pues vas a decir es negativo, ¿no? Bueno, son puntos pequeños que pasan desapercibidos, pero que al final son muy críticos en poder decir si es que el paciente tiene o no tiene la infección, ¿no? José Calixto Díaz pone ahí en el comentario, ¿hay alguna relación en pacientes COVID positivos y dan falsos positivos al IgM en pruebas de dengue y no son zonas endémicas? A ver, ¿hay alguna relación en pacientes COVID positivos y dan falsos positivos al IgM en pruebas de dengue y no son zonas endémicas? ¿Cómo interpretamos la pregunta de José? Bueno, yo le entiendo de que salen reactivos a IgM en prueba rápida, pero en prueba rápida de COVID, pero estas personas tienen dengue o al Sí, revés. menciona que los pacientes positivos de COVID dan falsos positivos al IgM en prueba de dengue. Ah, En ya, este perdón. caso, la prueba que tendría interferencia sería La la de prueba dengue. de dengue, ¿sí? José Calixto Díaz Gómez, muchas gracias por aportar. Las zonas acá en Perú que tienen prevalencia de dengue, pues son las zonas de la selva y de la costa del norte de nuestro país. Está Loreto con alta prevalencia de dengue, San Martín, el departamento que en otros países se les llama estados, ¿no? Madre de Dios,
Ucayali tienen alta prevalencia de dengue. Y en los últimos años se ha visto también que ha aparecido brotes de dengue en Ica, acá en mismo Lima, en la zona del cono norte, que se le llama, ¿no? Del distrito de Comas, se han encontrado casos de dengue. Y en el norte de nuestro país, en Piura, pues, es bastante afectado por el dengue también. Gracias por el comentario, José Calixto. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? ¿Alguna recomendación adicional que quiera mencionar, licenciada? ¿Alguna otra? Sí, lo principal es que siempre como personales de salud tenemos que educar a la población, como ya lo mencioné hace un momento. Si es que venga un paciente pues que está poniéndose mal la mascarilla, está tocando su respirador mucho con la parte de adelante, o tal vez está usando un respirador o una máscara que no es la adecuada, que ya, bueno, como las que tienen válvulas, que ya las mismas empresas fabricantes han mencionado de que no se deberían utilizar cuando el paciente es sospechoso. En este caso ya creo que todos podríamos ser sospechosos de COVID porque va un gran porcentaje de personas asintomáticas. Educar al paciente, siempre explicarle de la mejor manera, ¿no? Explicarle que porque eso puede repercutir en la salud de él o incluso de su familia. También siempre que vayamos a hacer un procedimiento, hay que saber comunicarle qué le vamos a hacer al paciente, ¿no? Esto ya es parte de ética, es como un pequeño consentimiento informado verbal que se le puede decir al paciente. Otra cosa es que siempre se cuiden ustedes mismos, tomen las recomendaciones, incluso las básicas, las medidas preventivas básicas. A veces uno se cuida mucho, se pone los EPPs de la manera correcta, se quita los EPPs, reclama siempre por sus EPPs en el trabajo, pero nos descuidamos en el momento de que estamos almorzando con los compañeros. No sabemos si un compañero puede tener la infección y nos podemos estar contagiando de esa manera, ¿no? Hay que cuidarnos también siempre en ese aspecto. Otro aspecto que me parece importante en la pandemia es el uso de protección respiratoria. Hay una lista, un método de clasificar qué persona necesita la N95, que sabemos que está escasa. Si es que no la necesitamos o no hacemos procedimientos o no tenemos interacción con muchos pacientes, esa N95 que tal vez estemos utilizando le puede servir a su compañero que toma muestra todos los días. Eso también hay que ver. Y si es que la vamos a usar, hay que utilizarla de la forma correcta. La N95 bueno, lo ideal sería que todos pasemos por una prueba de ajuste, que incluso la misma 3M dice que con sus respiradores no es necesario hacer la prueba de ajuste, pero sí es necesario, porque cuando uno hace una prueba de ajuste, no solo es ver si el respirador te queda bien, ¿no? Si es que esa talla es para ti, porque los respiradores también vienen por tallas, si es que esa forma de respirador se adapta a tu rostro, también es importante, porque también en la prueba de ajuste podemos identificar cosas que estamos haciendo mal cuando nos ponemos al respirador, ¿no? El respirador también, si es que lo vamos a reutilizar, porque en muchos lugares, como no hay respiradores, se reutilizan. Antes de colocarnos el respirador, desinfectarnos las manos con un poco de alcohol o lavarnos las manos, que es lo ideal. Después de colocarnos el respirador y haberlo ajustado, y lavarnos las manos de nuevo, porque a veces el respirador puede actuar como un fomite. Otra cosa es también cambiarse de guantes cuando las veces que se requiera. Con respecto a la toma de muestra, es ingresar con el hisopo y colocarle el tiempo adecuado. También es hablar con nuestros superiores o con nuestros jefes o con las personas que hacen las compras cuando vemos que lo que están comprando es algo incorrecto, ¿no? Para la prueba, siempre estar en contacto con ellos y darles nuestra opinión profesional acerca del material que nosotros necesitamos, porque al final somos nosotros los que vamos a utilizar ese material y dependiendo, nosotros podemos ser la persona tomadora experta, podemos ser expertos en tomas de muestra, pero de nada sirve si no nos dan el material correcto. ¿Qué más? Transportar las muestras también como es adecuado, colocarlas en el cooler, siempre en cadena de frío, vigilar que esa cadena de frío es la adecuada también, tapar bien eso. Bueno, esa es una recomendación ya muy personales,
tapar bien los medios. A veces los hisopos son un poquito más grandes que el medio y hay una dificultad con taparlos, pero asegurarnos que el medio está bien tapado. Al momento de hacer las pruebas rápidas es también visitar también al oftalmólogo para que nos vea bien la medida de los lentes, para asegurarnos de que estamos viendo bien las pruebas. Algunas veces ya escapa de nuestras manos si es que necesitamos algún ajuste en la medida y estamos viendo mal las muestras, leyendo mal tal vez por eso, ¿no? Nosotros podemos darle el tiempo adecuado, tener todas las consideraciones, pero a veces no se nos escapa porque no podemos ver bien. Al momento también de leer siempre los insertos, eso ya lo saben, tienen que leer siempre los insertos. Otra cosa es cuando, bueno, en el caso de ingresar a un domicilio, ¿no? Cuando ingresen a un domicilio también asegúrense de nuevo, educar a la población. Si es que se puede, también en medida que se pueda, porque tal vez es una casa chiquita, ¿no? Las personas no se pueden separar mucho. Indicarles de cuando le vamos a hacer la explicación a todos, que tienen que estar a la distancia social adecuada, el lavado de manos, que nos reciban con el lavado de manos, que usen bien su mascarilla, y también ser muy cuidadosos y muy sensibles al momento de comunicarle un resultado a una persona, ¿no? Estamos en un momento en el que algunas personas, cuando tú le dices, señor, tiene coronavirus, o es reactivo a tal prueba, se ponen muy sensibles, ¿no? Empiezan a pensar en su familia. Sabemos que si bien hay muchas personas que están muriendo, no es una sentencia de muerte para todos, ¿no? Que con los cuidados necesarios, hay algunas personas que sí, por sus comorbilidades, es muy posible que terminen en un hospital, en una UCI y terminan falleciendo. Pero hay que hacer ese apoyo, también ese apoyo moral en ese momento con los pacientes, ¿no? En decirles que se puede superar el coronavirus, que hay varios de nuestros compañeros incluso que se han infectado y han regresado a trabajar y todo puede estar bien, y más si es una persona joven, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Con respecto a esto. A ver, José Calixto nos está mencionando que creo que le hemos interpretado mal. Nos dice es al revés. O sea, ¿qué significa? Que los pacientes con dengue que son positivos están dando falsos positivos a COVID. Bueno, eso es un punto que José Calixto aquí nos pone en el comentario y sería muy bueno a considerar en las zonas endémicas de dengue, pues, ¿no? De reportar a ver estos casos para poder retroalimentarnos entre todos los profesionales de salud. Lalo aprovecha para preguntar qué tipo de guantes están usando en el Instituto Nacional de Salud para las tomas de muestras, si son de látex o el de nitrilo. Ahorita la verdad es que depende del stock que tengamos. O sea, también somos una institución que no tiene stock. Al inicio sí teníamos nitrilo y todos estábamos felices tomando las muestras de nitrilo. Luego ya se acabó el nitrilo y bueno, tuvimos que empezar a usar látex. Y era un poco chocante porque nosotros no teníamos guantes de nitrilo, pero veíamos a la población haciendo sus compras con guantes de nitrilo. Pero también depende. Ahorita estamos en un momento de escasez en lo que en sí todas las cosas se van a terminar acabando, ¿no? Hay países que se están peleando por el stock de mascarillas, por los respiradores. Hay países que si las compras de respiradores justo pasan por ellos, ya nos quedamos en respiradores porque se los quedaron ellos, ¿no? Hay que trabajar con lo que tenemos, pero siempre adecuándolo y viendo que la toma de muestras sea buena, ¿no? O sea, hay que ver también estos aspectos, ¿no? No exponernos con lo que tenemos, protegernos siempre y cuando sea posible y también proteger la muestra y al paciente siempre y cuando sea lo posible, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Con referencia a los guantes, supongo que quería saber más o menos por el tema del PCR, porque el algodón Sí, el algodón que el estoy talco. hablando, el talco que hay en el guantes de látex afecta, ¿no? Ujú. Puede ocasionarnos a dar resultados erróneos para la PCR. Lo Nuestros guantes sí son sin recomendable, talco. lo recomendable es el guantes de nitrilo, Nitrilo. en este caso eso es lo ideal, pero como las amas de casa, las personas que van al mercado se compraron todos los guantes de nitrilo, el personal de salud se ha quedado sin guantes de nitrilo y lo único que hay que hacer es usar, ¿no?
justo Eliana Vergara acá nos decía, ¿el polvo de los guantes de látex afecta en el proceso de PCR? Sí, ¿no? Sí, pero también hay que tomar algo. Lo bueno es que los hisopos tienen, o sea, los hisopos que se utilizan en la toma de muestra se rompen. O sea, la parte en la que tenemos contacto con el guante, que puede haber contaminado con el talco, esa parte sí se rompe, ¿no? Y evitamos que ingrese un poco de talco. Pero igual sí, o sea, lo ideal es usar nitrilo. Perfecto. A ver, Moisés Alberto aquí nos comenta, buenas noches, se formó parte de un RRR que quisiera saber si hay alguna normativa que les permita a los pacientes reclamar ver los cassettes con el resultado de la prueba. No, o sea, no dice en ningún lugar, pero bueno, igual los resultados de las pruebas están en el SysCovid, ¿no? En la página, y pasan a la página del INS. Si desean ver sus resultados, lo pueden ver en la página del INS. Así donde, lo mismo, en el mismo lugar donde salen los resultados de PCR, ahí también pueden ver sus resultados. También están. La única forma es que el paciente ingrese a la página de SysCovid, pone su DNI y ahí ver su resultado. ¿Sí? Bueno, y si es profesional de salud, o sea, hay que confiar en el que está haciendo la prueba nada más, ¿no? Claro, algunas personas sí lo piden para su trabajo, ¿no? Que su trabajo tal vez le han pedido una foto, ¿no? Pero igual lo ideal para regresar a un trabajo no es una prueba rápida. Y hay que explicarle también que si esta prueba rápida le sale no reactivo, no quiere decir que no tenga. Y que Claro, por igual si el tiempo quieren, de detección. claro, y si quieren un certificado, creo que podrían ver también la página del INS. Sale hasta en PDF el resultado. El reporte del resultado. A ver, ¿qué más? A ver si hay otra pregunta por aquí que no hayamos contestado. Bueno, hoy día es la tercera sesión. Los videos anteriores también están aquí en la página del ILC. Las diapositivas también están de los dos videos anteriores, de la ponencia de la licenciada Chandel Parroñay, y también del día de hoy ya debe estar figurando en la página del Facebook del ILC. Pueden descargarla libremente. El video queda también aquí en la página para que puedan poder compartirla. Si nos ayudan a compartirla, les agradecemos mucho. A ver, Moisés Alberto acá nos dice. La pregunta era porque cuestionan los resultados los pacientes. Bueno, tienen razón de cuestionar los resultados porque ahora, como les mencionábamos, o sea, tantas marcas que llegan al mercado y si estas no son evaluadas de manera correcta por la institución que van a comprar, o sea, ¿no? Cualquier paciente, o sea, tiene el temor, o sea, de que siendo positivo le digan que sea negativo. Es algo natural de un paciente, pues, ¿no? Claro, en todo caso, si es que desean ver la tira, bueno, es ya criterio de cada uno, ¿no? Si le desea mostrar o no. Pero no es algo obligatorio, pero uno también debe tener seguridad en su trabajo, ¿no? Yo sé que estoy haciendo bien, he seguido todas las normas y mi resultado está bien. Y explicarle también al paciente de nuevo, ¿no? Porque puede salir un falso positivo o un falso negativo. Acá pregunta, Leslie Ram pregunta, para el manejo de las pruebas que se realizan en el control, como la biometría hemática o otras pruebas, ¿es recomendable guardar o desecharlas después del proceso ante esta pandemia? Lo normal era que se guardaban las muestras, pero ahora con la pandemia ya no se recomienda guardar las muestras. Debe ver el protocolo para el descarte de las muestras el mismo día, ¿no? Acuérdense que el que está en el área
de procesamiento, o sea, no sabe cómo han sido manejada esa muestra, no saben si es que están cumpliendo de manera correcta el protocolo también el personal que está tomando la muestra, así que tienen que tener todos los cuidados. Y justo creo por ahí preguntaban si es que era necesario el uso de EPPs en el área que se procesa, o sea, los que no están en toma de muestras, sí, sí, sí es necesario. O sea, siempre ha sido necesario, solo que no lo hacíamos. Sí, siempre, Ahora, claro, incluso la OMS, aparte de nuestro uniforme que siempre utilizamos, ¿no? Para identificarnos como personal de una entidad, encima igual siempre hemos tenido que usar una bata o un mandilón. Siempre ha sido necesario usar el EPP. Tal vez no lo usábamos adecuadamente, pero lo bueno de esta pandemia es que va a cobrar ya eh, más importancia, ¿no? El uso del EPP adecuado. claro, como profesionales de salud, o sea, tenemos que estar concientizados de que todo paciente es altamente, potencialmente riesgoso de poder contagiarnos, en este caso, con un simple estornudo, ¿no? Y antes de la pandemia, pues cualquier otro tipo de enfermedad como la TBC, que en nuestro país, en Perú, tenemos alta prevalencia de TBC, ¿no? ¿Existe un protocolo para desecharla? Nos preguntan aquí. Cada institución debe elaborar esos protocolos y en las normativas de la OMS ya están bien claras. Pueden leer la literatura publicada en la página de la OMS para el manejo y en este caso de las muestras. Si no me equivoco, también se usa la lejía de 1 en 10% de preparación, de 1 al 10%, de 1 al 10 en la dilución, y estas se tendrían que rociar antes de descartarla, y cuando van a descartar en las bolsas rojas, ahora tienen que poner doble bolsa roja, ¿no? Esa es la recomendación, ¿no? A ver, acá Caterín Santos es desde el país del Salvador. Un saludo hasta Centroamérica, Caterín. A ver, nos preguntan acá, ¿en su país las pruebas las realizan en el área privada o solo salud pública? En la actualidad ya se está realizando en ambos, ¿no? Se inició solo con la parte de salud pública, ¿no? Las instituciones del Estado, en este caso con la máxima representación del Instituto Nacional de Salud. Pero ahora las instituciones privadas también ya están apoyando en la realización de estas pruebas, porque la cantidad de casos que ha tenido nuestro país pues ha superado los 80,000 casos, y hay la necesidad del apoyo de las instituciones privadas. Aclarando que no lo va a hacer pues un restaurante, una panadería, ¿no? Estas pruebas, sino son instituciones prestadoras de servicios de salud, más conocido como IPRES, ¿no? Igual, si es que son empresas privadas donde su oficio es otro al de salud y quiere reactivar sus actividades o reiniciar sus actividades laborales, pues previamente tienen que haber monitorizado a sus trabajadores mínimo con las pruebas rápidas, ¿no? Y para el caso del diagnóstico, sí o sí es la PCR, ¿no? Las pruebas rápidas solamente son para casos de detección, ¿no? Nos ayudan a detectar los casos y poder monitorizarlos, pero para el caso de diagnóstico, sí o sí se está utilizando la PCR. Eh, Marita Bonifacio nos pregunta, ¿cómo se hacen los controles de las pruebas rápidas en los laboratorios privados y qué nivel de confianza pueden tener? Bueno, volvemos a repetir la respuesta. Antes de hacer la compra sea una prueba rápida, una prueba molecular, deberían de solicitar los documentos de especificaciones técnicas e inserto a las droguerías que van a comprar. Desde aquí recomendamos que solamente compren a droguerías, no compren a personas naturales, porque tienen mayores filtros para poder importar una prueba. Entonces, las droguerías sí te garantizan, al menos de que han hecho una previa evaluación ellos
antes de la compra o han hecho alguna revisión, ¿no? Antes de la importación. En cambio, las personas naturales desconocen de estas pruebas. Y en el caso, si es que ya compré la prueba rápida, ¿cómo hago la verificación en mi laboratorio? Ahora nos toca guiarnos en las recomendaciones de la FDA. 3 muestras positivas y 3 muestras negativas, ¿no? Que ya estén confirmadas. Entonces, con estas muestras nos podíamos guiar, pero también salta ahí otra pregunta, ¿no? ¿De dónde me consigo 3 muestras negativas o 3 muestras positivas previamente confirmadas, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar de ayudarnos con el apoyo de los colegas de los hospitales que podrían proporcionarnos por el momento, porque si no podemos conseguirnos estas muestras, por normativa estamos obligados a tener controles, ¿no? Controles internos y controles externos. Y acá en Perú, sí ya hay marcas de controles externos disponibles, las cuales pueden ustedes solicitar para que les brinden el tema de los costos o el tiempo de entrega o la evaluación de programas externos, porque ya existen ya controles externos para pruebas de COVID, tanto para pruebas de anticuerpos y para pruebas de PCR. Juan José León, desde las pruebas rápidas pueden dar falsos positivos. Ya respondemos a esa pregunta. La licenciada aclaró que sí, que igual también, por más que el inserto diga que tiene 100% de sensibilidad, siempre va a haber algunas interferencias, ¿no? Catherine Santos dice, muchas gracias. Solo reconfirmando para el área de bioquímica, coprología y uroanálisis es obligatorio siempre el EPP, aunque no sean pacientes confirmados de COVID. Sí, el material de EPP ahora más que nunca, o sea, debemos de usarlo, ¿no? No debemos poner en riesgo nuestra propia salud, o no solamente nuestra salud, porque si nosotros somos contagiados, vamos a llevar a nuestra casa y a nuestros familiares esa enfermedad, ¿no? Puede ser que nuestra mamá, nuestro papá sea una población vulnerable, tenga diabetes o hipertensión, ¿no? Puede ser que nosotros seamos asintomáticos y nuestros familiares se van a ver afectados por culpa de nosotros. Entonces siempre hay que protegernos con los EPP y realizarnos el cambio correcto antes de salir a la calle después de terminar nuestro horario laboral, pues, ¿no? César Joan Fernández pregunta, ¿cuál es la primera inmunoglobulina en marcar en la prueba rápida? Bueno, acá este virus nos ha tumbado toda la teoría, así que lo que normalmente debería salir es la M, pero acá se ve que en los pacientes, o sea, sale la G y después la M. O sea, algunas veces salen las dos al mismo tiempo. Sí, es un poco complejo. En teoría sería la M, pero... Todo el diagrama de anticuerpos que nos hemos aprendido en la universidad, pues acá ya hay que tener mucho cuidado en la interpretación. Puede ser que la G salga antes, puede ser que salgan ambas, con la experiencia acá de la licenciada Chandel, que todos los días ve centenares de pruebas rápidas con los resultados, nos está aclarando que es así, que ya en la teoría acá se tumbaba en la teoría este virus, ¿no? A ver, ¿qué más nos dicen aquí? Mayra Arriaga nos dice, está respondiendo a Marita Bonifacio, nosotros en el laboratorio tomamos como un control positivo a un paciente confirmado COVID por PCR y control negativo a muestra de paciente negativo y nos está dando buen resultado. Gracias, Mayra. Es un buen método para poder hacer una evaluación previa a las pruebas rápidas que están llegando, a las nuevas pruebas que nos llegan al laboratorio, ¿sí? Porque ahorita si encontramos por ahí una marca excelente, pues el stock se le agota al toque, ¿no? Todo el mundo está comprando las pruebas rápidas. Jordi Ismael nos dice, gracias por la charla, ¿cómo se hace el control externo de las pruebas moleculares? Ya, ahí es necesario inscribirnos a un programa de control externo. Y acá en Perú, ya la empresa Lab Quality nos ha mencionado que ya tiene controles externos, así que si no tienen el contacto de Lab Quality acá en Perú,
me escriben al WhatsApp y con gusto se los comparto el contacto, ¿sí? Para los que aún no saben mi número de WhatsApp, ahí les digo, y ahí también pueden hacer algunas preguntas si es que las tuvieran y no han sido contestadas aquí, más 51-961-816-238. Con mucho gusto, ahí pueden escribir en las preguntas. Si desean el contacto de control externo, ahí se las paso, ¿no? Y si es que hay otras empresas, pueden poner en los comentarios también los números, porque ahorita es de mucho apoyo para todos los que están haciendo la detección de anticuerpos y el diagnóstico por las pruebas de PCR, ¿no? A ver, Jordi Ismael pregunta, ¿y qué cantidad de pruebas el Estado pide para el control en el caso de las pruebas moleculares, ¿no? Por el momento tenemos el dato nada más de que de la cantidad importada son 200 pruebas, las que Digemit retiene para las pruebas, ¿no? Estas pueden variar dependiendo el trámite documentario que hagan, pues, en la Digemit, ¿no? Ibelis Villar nos dice, los controles internos y externos para la serología se pueden usar en las pruebas rápidas. ¿Se pueden usar en las pruebas rápidas? Sí, por supuesto que sí. Solamente depende de con qué marca vas a trabajar, ¿no? Hay varias marcas que hacen programas de control externo. Acá Ivette pregunta cuál es la empresa que está vendiendo controles externos. Me escriben al WhatsApp o ahí en los comentarios y se los voy a enviar el contacto del que hay acá en Perú por el momento. La marca es Lab Quality, supongo que debe haber en otros países también, ya está disponible. Para los que se escribieron, creo que en mayo arrancaban ya con la evaluación, ¿no?, de esas instituciones que se han inscrito ya en los meses anteriores. Catherine Santos pregunta, ¿El Salvador aún no tiene pruebas rápidas? ¿Qué marcas son las que usan ustedes? Wow. Mencionábamos que ya hay como 100 marcas en el mercado de Perú que han ingresado, ¿no? Y ahorita no podemos tener la ligereza de recomendar una u otra marca, solo recomendarles a ustedes que compren en droguerías y antes de comprarlas que pidan las especificaciones técnicas y los insertos, ¿no?, para su evaluación. Elsa Vega nos dice, ¿y qué existen controles de calidad externo? ¿Qué marca recomiendan actualmente para pruebas rápidas? No, creo que no podemos recomendar alguna marca en estos momentos. Solamente recomendarles a ustedes, aclarando, vuelvo a repetirles, que antes de comprar pidan las especificaciones técnicas y los insertos para que ustedes puedan hacer una buena compra y que sean droguerías la empresa que van a comprar. Ibeliz nos dice que es desde República Dominicana. Saludos hasta Centroamérica. Gracias a todos los que nos han estado acompañando hasta estas horas de la noche. Muchas gracias, licenciada Chandel, por sus ponencias y por sus recomendaciones. Igual le seguiremos molestando ahí con algunas preguntas que puedan escribirnos acá en los comentarios y podemos ir respondiendo ahí. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted, licenciado. Agradecemos a todos los participantes y estaremos comunicando de las próximas ponencias. Igual lo vamos a subir aquí en la página del ILC o en el canal de YouTube. También estamos como ILC del Perú. Gracias a todos. Esperamos que aportar un poquito más con la información que brindamos. Hasta la próxima. Hasta luego.